El Señor está con nosotros, es una promesa. Sin embargo, nosotros pasamos por tramos donde decimos, ¿será que el Señor se ha olvidado de mí? ¿Será que el Señor no está conmigo? Cuando nosotros vamos a su palabra, y de eso vamos a estar hablando hoy, vamos a ver que el Señor está con nosotros siempre. A raíz de todos los acontecimientos que vienen como consecuencia de la pandemia COVID-19, el mundo ha cambiado. Y ha cambiado por múltiples razones que nosotros conocemos. Contagios, muerte, luto, dolor en sentido general. Sin dejar de mencionar las incomodidades propias de la enfermedad y la carga emocional que esto supone. Cuando uno tiene que ir a cualquier lugar a comprar algo, pues esto de por sí le pone una carga adicional a uno. Personas que se te acercan, alguien que estornuda se ve ya de manera sospechosa, alguien que tose casi es sacado de cualquier sitio. ¿Por qué? Porque vivimos así. Esto nos ha revolucionado en nuestras actividades cotidianas, en nuestras situaciones que normalmente nosotros enfrentábamos, pero que ahora se ha complicado más. Estos cambios que nosotros hemos tenido que hacer en nuestros patrones de higiene, que son muy buenos. Y yo pienso que hay algunos protocolos de higiene que se han establecido y que se van a quedar para siempre. Por ejemplo, yo iba a alguna casa y alguien me decía, quítese los zapatos. Yo no los veía como raro, pero ya yo creo que todos vamos a tener por costumbre o quitarnos los zapatos, o cuando vayamos a algún lugar, entremos a una casa, nos van a dar algo que nos cubra los zapatos. O sea que hay protocolos que se han establecido que se van a quedar. Todos estos protocolos, todas estas medidas vinieron para quedarse. Nos ha cambiado en un tiempo increíblemente corto. Los velos en los rostros que nosotros veíamos en las mujeres en el mundo musulmán, hoy en día en el mundo occidental los hombres y las mujeres lo tenemos a través de una mascarilla. Uno sale a la calle y si ve a alguien sin mascarilla, uno se escandaliza y se asombra, porque lo raro es ver a una persona sin mascarilla. El día pasado vi a un señor, su vehículo, con un smoking, un tuxedo, vestido de gala, y su esposa o la acompañante de igual manera con tacones, pero ambos con mascarillas. Ese es el mundo. El mundo ha cambiado. A todos nos afecta y a todos nos impacta. Todo esto ha sacado a la superficie lo que hay en el fondo de nosotros, porque las crisis tienen la tendencia de llevarnos a nosotros a lo que realmente nosotros somos. Por lo tanto, ha salido a flote el verdadero carácter. Y vemos ejemplos de buen carácter, personas que tienen el arrojo, la valentía, el coraje para enfrentar esta situación, para sostener a su familia, para ayudar a otros. Ese buen carácter ha salido a flote. Vemos la solidaridad, el amor, el acompañamiento. Vemos todas estas cosas que confirman quiénes somos cada quien. Otros, en cambio, han tomado esta coyuntura, este tramo de la vida para criticar, para derramar odio, veneno. ¿Por qué? Porque la crisis ha sacado a la superficie quiénes ellos son realmente. En medio del ruido y la opresión, de la inseguridad y la confusión, hay quienes están haciendo
sus mayores y mejores esfuerzos para ayudar a los demás. Iglesias, gobiernos, instituciones sin fines de lucros, empresas, personas o instituciones son ejemplos de ayuda y solidaridad. Personas conocidas y no conocidas prestan la gestión de sus mejores voluntades, motivados por el bien común. No tienen tiempo para distraerse porque su prioridad es ayudar, socorrer, acudir en auxilio del que necesita. Pero también debemos de reconocer que otros, en cambio, destilan su veneno y prejuicio en contra de los que hacen el trabajo porque tienen tiempo para eso. Su vida es tan lenta y a veces tan mediocre que sí tienen tiempo para enfocarse en aquellos que están haciendo el trabajo y que en su humanidad, en el proceso, cometen algún tipo de torpeza haciéndolo, involuntaria, pero al fin el balance es positivo porque están ayudando, mientras están los que no ayudan y critican. Ese es el mundo. Esa actitud no es nueva. La venimos viendo desde que los tiempos son llamados tiempo. Unos que trabajan y otros que critican. Unos que ayudan y otros que se dedican a perseguir a aquellos que hacen el bien. Encontramos en la Escritura ejemplos de eso. Por eso, cuando vemos la crisis, nosotros no tenemos otra opción que confiar en el Señor y recordar este título de esta exposición que comenzamos hoy: Dios te librará. Y por eso quiero leer una porción del libro de Daniel en el capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dios te librará. Y dice la Escritura de la siguiente manera, en Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 5. Le pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Señor, añada bendición a su palabra. Daniel es un profeta muy conocido y muy amado, y las historias que tienen que ver con su vida también son muy estimadas por el pueblo de Dios. Daniel pudiéramos bosquejarlo, si nosotros vemos el libro que lleva su nombre, en 2 partes, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, que es narrativa histórica, y desde el capítulo 7 hasta el final del libro, el último capítulo, que es profecía. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en algunos aspectos de la vida de Daniel que comprende la primera parte, los capítulos 1 hasta el capítulo 6. Existen sorprendentes similitudes entre José, que acabamos de dar una miniserie
acerca de su vida, y Daniel. ¿Por qué? Porque ambos eran hebreos, pero ambos fueron funcionarios de alto nivel en tierras extranjeras. En el caso de José, con Faraón, y en el caso de Daniel, con reyes de Babilonia y reyes de Media y Persia. Y ambos se caracterizan por la integridad que mostraron aun cuando disfrutaban de las mieles del poder. Estas élites con las cuales ellos se rodeaban no pudieron leudar su pensamiento y su manera de ser, y mantuvieron su integridad al Señor. Explicando de una manera breve lo que nosotros acabamos de leer en el capítulo 6, versículos del 1 al 5, vemos a este judío llamado Daniel, que se destaca como el funcionario del más alto nivel por su sabiduría, por su integridad y por su capacidad en la corte Media y Persia. Él es llevado allí y se destaca anteriormente con Nabucodonosor, con Belsasar, y ahora a la caída del reino babilónico, pues Daniel mantiene su estatus y mantiene su influencia. Nosotros vemos que su lealtad a Dios comenzó cuando él es traído de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén fue sitiada por los babilónicos, y entonces de allá trajeron un grupo de jóvenes de la nobleza, de la realeza, para que pudieran servir en las cortes de Babilonia. Vamos a ver algunas de las situaciones que Daniel tuvo que enfrentar y que se destacan en su vida. Primero, tiene que enfrentarse a un destierro involuntario. Tenemos que irnos ahora al capítulo 1, versículos del 1 al 3 del mismo libro de Daniel. Y dice la Escritura de la siguiente manera: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles. Entre ese grupo estaba Daniel. Es decir, las tropas de Nabucodonosor llegaron hasta la ciudad de Jerusalén, y todos los que prestaron resistencia fueron encarcelados o aniquilados, y aquellos que querían cooperar con el nuevo imperio, entonces se iban a llevar hasta la ciudad de Babilonia, y así hicieron. Entonces tienen que viajar desde Jerusalén hasta Babilonia y entonces hacer su vida en el destierro, es decir, lejos de su tierra, en la diáspora, expatriado. Y ahora nosotros vamos a ver que ellos, al llegar allí, los escogieron porque ellos reunían una serie de condiciones que encajaba dentro del perfil que buscaba el sistema babilónico. Daniel, capítulo 1, versículo 4, dice la palabra del Señor: jóvenes en quien no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Estos requisitos especiales no lo tenían todos los jóvenes de Jerusalén. Solamente se iban a llevar a la ciudad de Babilonia aquellos que reunieran estos requisitos. Tenían que ser jóvenes de la nobleza, es decir, de la aristocracia de Jerusalén, o tenían que ser de la realeza, emparentados con algunos de los reyes de Israel. Jóvenes en que no hubiera defecto alguno, no podían tener defecto físico visible, tenían que ser de buen parecer, inteligentes. Asumimos, y así lo dicen los eruditos, que probablemente se le hizo algún tipo de evaluación psicológica, se le hizo algún tipo de test
primitivo en aquel tiempo para ver su coeficiente intelectual y ver si reunían estos requisitos. Lo cierto es que Daniel, junto con otros jóvenes más, reunieron estos requerimientos que estas personas, que el sistema babilónico buscaba, y fueron escogidos. Le dieron también algunos privilegios, pero cuidado, no todos los privilegios convienen. Por lo tanto, yo llamo a los privilegios que le concedieron privilegios engañosos. Es decir, ellos fueron desterrados de su tierra, ahora están en Babilonia. Tienen unos requisitos que el sistema babilónico busca y ellos lo cumplen. Ahora hay una tercera situación que se da, y es que en virtud de los requisitos ellos iban a ser entrenados y le iban a dar una serie de privilegios para que ellos cooperaran. ¿Cuáles eran los requisitos y cuáles eran los privilegios engañosos que se le estaban dando? Bueno, los requisitos es que ellos iban a estar recibiendo todo tipo de entrenamiento porque ellos tenían el perfil de asimilar lo que iban a hacer con ellos. Y ahora ellos iban a tener unos privilegios que yo llamo privilegios engañosos. Versículo 5 del capítulo 1. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, es decir, de Nabucodonosor, del palacio de Nabucodonosor, donde estaban ellos, pues le llevaban ración de la comida del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. En otras palabras, lo iban a entrenar a cambio de unos privilegios que ellos gozaban, que ellos estaban teniendo. Entre esos privilegios, comer la comida del rey. Vamos a recrear esta situación. Jerusalén era una ciudad importante, era la ciudad del pueblo de Dios, pero no era una gran metrópolis, no era una de las grandes ciudades de la antigüedad, porque fue descollada de civilizaciones de la cultura antigua. De hecho, en Babilonia se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, de la arquitectura del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Lo que quiere decir que Babilonia, como centro del imperio, era una ciudad enorme. Recuerden que Nabucodonosor se para en la terraza de su casa y dice: esta es la gran Babilonia, la que yo he edificado. Quiere decir que era una gran ciudad. Ellos son llevados de Jerusalén a esta gran ciudad y les dicen: ustedes ahora van a vivir en el palacio. No solamente le dicen esto, sino también que le dicen: ustedes reúnen requisitos muy especiales y el rey, el hombre más poderoso sobre la tierra, Nabucodonosor, los ha escogido para que ustedes sirvan en su corte. No solamente eso, sino con el paquete de conquista que nosotros le estamos dando, también van a comer de la misma comida que come ese monarca, de la misma comida que él desgusta en su corte, ustedes van a comer y todo eso estará a disposición de ustedes, al igual que el vino. Yo quiero llamar la atención en el capítulo 1, versículo 4, para que nosotros tengamos una idea más acabada y para completar el perfil de estos muchachos. Ya sabemos que eran de la nobleza, ya sabemos que eran muchachos inteligentes, de buen parecer. Pensando yo en mi congregación, algunos no calificarían, pero esa es la realidad. Entonces, ni yo califico tampoco. Entonces, me hubiera quedado esperando: llévenme a mí. No, usted no califica. Entonces, ahora nos falta saber la edad de ellos. ¿Qué edad tenían?
Por eso los llevo al versículo 4. El versículo 4 dice, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno. La palabra joven que nosotros usaríamos para describir este perfil de estos jóvenes es adulto joven. Es lo que significa esta palabra que aparece ahí. En la versión Reina Valera del 60 dice, muchachos en quien no hubiera tacha alguna. Ese término significa o puede ser traducido como adulto joven. Es una persona entre los 12 y 17 años. ¿Cuál es la palabra que nosotros usamos para eso? Adolescentes. Eso eran Daniel y todos los jóvenes que llevaron de Jerusalén hasta Babilonia. Eran adolescentes. Y lo cual le da un impacto mayor al texto. Porque estos muchachos son desterrados de su ciudad, de su familia. No sabemos si algunos de sus familiares lo mataron o lo encarcelaron. No tenemos data de que volvieran a verlo otra vez, como pasó con José. No, estos muchachos son llevados a la ciudad de Babilonia en un rango de edad de 12 años, 14, 15, 16 años, para enfrentarse a este lavado de cerebro que el sistema babilónico lo va a someter. Nosotros vemos ahora que estos muchachos se encuentran en el palacio y están allí. Y ahora van a comer de la comida del rey y del vino del rey. Un autor experto en historia del mundo medo-persa dice, hay muchas personas a quienes se le daba el derecho de recibir raciones de la mesa del rey en los días del imperio medo-persa. Aunque Nabucodonosor era del imperio babilónico, la costumbre, dicen algunos, que venía del imperio babilónico. Esto no sugiere que tales personas disfrutaran del privilegio de cálidas e íntimas veladas con el rey. Lo que quiere decir es que lo hacían dependiente del Estado. En otras palabras, esto no era exclusivo con estos muchachos, sino que del palacio, de la comida que sobraba, se repartía a personas que estaban en necesidad para hacerlos dependientes del palacio. Cualquier parecido con el día de hoy es pura coincidencia. El término manjares, que es la palabra patat, es conocido en el idioma persa y también como en las costumbres babilónicas, y se cree que el hebreo la toma prestada del idioma persa. Se refiere a porciones de comida enviadas a un amigo o a una persona que gozaba de los afectos del rey. Daniel y sus amigos caían en esta categoría. O sea, que desde el palacio salía comida para darle a personas en necesidad, haciéndolo dependiente del palacio, pero también salía otro tipo de comida del mismo palacio a las personas que gozaban de los afectos del rey. De esta porción era que le estaban dando a Daniel y a sus amigos. Entonces estos jóvenes, al ver los privilegios engañosos a los cuales ellos estaban siendo sometidos, prestaron resistencia. Miren lo que dice la Escritura, porque Daniel y sus amigos le cambiaron muchas cosas y ellos tenían que decidir lo que iban a hacer. Estos jóvenes, dicen los versículos 6 al 8, estaban con los nombres siguientes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales de Babilonia, el hombre que estaba bajo la supervisión, que estaba supervisando a estos muchachos, le puso nombres babilónicos, es decir, le cambió los nombres. Belsasar, Ananías, a Belsasar le puso a Daniel, Sadrat, Mesat y Abed-nego. Le cambió los nombres. Ahora sus nombres no son Daniel, no son Ananías, Misael y Azarías, sino Belsasar, Sadrat, Mesat y Abed-nego. ¿Qué decidieron ellos? Ya tienen los nombres cambiados. Le están imponiendo una nueva dieta, y Daniel y sus amigos en el capítulo 1, versículo 8, toman una decisión.
Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Llama la atención que aquí vemos que a estos jóvenes le han cambiado todo. Le cambiaron sus autoridades políticas, capítulo 1, versículo 2. Le cambiaron sus instructores, capítulo 1, versículo 3. Le cambiaron su currículo, capítulo 1, versículo 4. Ahora pretenden cambiarle su alimentación, capítulo 1, versículo 5. Le cambiaron sus nombres, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y fíjese este detalle. Daniel, que en hebreo significa Dios es mi juez, se lo cambian por Belsasar, que significa Bel protege al rey, una divinidad babilonia. Ananías, que significa la gracia del Señor, le cambian el nombre por Sadrax, que significa mandato de Acu, otra entidad babilónica. Misael, que significa ¿quién es como el Señor? Una pregunta. Se lo cambian por Mesac, que significa ¿quién es lo que de Acu es? Y Azarías, que significa Dios es mi ayudador, le cambian el nombre por Abed-Nego, que significa siervo de Nego. Daniel y sus amigos resisten al sistema y deciden no contaminarse con la comida del rey. Algunos dicen, y tienen sentido esto, de que la resistencia era para honrar a Dios debido a las leyes hebreas que no le permitían comer comida sacrificada a los ídolos, lo cual eso es cierto. Pero tenemos que agregar otra cosa más. Le cambiaron todo, le cambiaron sus autoridades, sus instructores, su currículum, sus nombres. El no comer la comida del rey no solamente es un acto de fidelidad a Dios, sino un acto de firmeza, de no ceder a todo lo que el sistema le estaba imponiendo. Y cuando nosotros traemos esto al mundo de hoy, realmente nosotros vivimos en un sistema que es anti-Dios, un sistema que es anticristiano, un sistema donde la cosmovisión cristiana choca diametralmente en muchísimas cosas del mundo caído en el que nosotros vivimos. Hay cosas del mundo que no son malas. Nosotros la aceptamos, la promovemos, la asimilamos. Nosotros mandamos a nuestros hijos a las universidades, nosotros estudiamos en universidades, nos dan todo tipo de clases, nos dan clases de matemáticas, de ciencias sociales, de todo. Todo lo que es acorde a la verdad bíblica, nosotros lo recibimos. Lo que es en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra, nosotros prestamos resistencia. Y así está haciendo Daniel y sus amigos. Es un acto de fidelidad a Dios, pero un acto también para demostrar la soberanía que todavía le quedaba, la independencia de pensamiento y de criterio que nosotros no podemos ceder. ¿Qué sucedió? Y aquí hay un principio. Muchos creyentes quieren que Dios le ayude en las situaciones diarias que tienen que enfrentar y le hacen promesas al Señor, diciendo: Señor, si tú me ayudas, si tú me concedes tal cosa, entonces yo te voy a dar tal cosa. Y eso no es una manera de honrar a Dios. La manera de honrar a Dios es comprometernos incondicionalmente a lo que Dios ha establecido. Y lo que Dios quiera dar en cambio de eso, nosotros lo recibimos. Pero no es un trueque. Con Dios no se negocia. Con Dios simplemente lo que hay que hacer es obedecerle. Y Daniel es una muestra de esto. ¿Qué nos dice el versículo 8? Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. Era un acto de desafío a la autoridad de un hombre que se creía Dios, de un hombre que no había uno como él aquí en la tierra. ¿No recuerdan? Nabucodonosor, esta es la gran Babilonia, la que yo edifiqué. Un hombre que después manda a hacer una estatua para que la gente adore la estatua de él mismo. Daniel le está diciendo al jefe que han puesto sobre encima de ellos: nosotros no vamos a comer esta comida. No nos obligue. Nosotros tenemos que tener fidelidad
a Dios. Nosotros no vamos a ceder a lo que hemos tenido que ceder, nosotros vamos a ceder. Nos han cambiado nuestra ciudad, sí, lo aceptamos. Nos han cambiado nuestros gobernantes, sí, lo aceptamos. Nos han cambiado nuestras rutinas, sí, nos aceptamos. Nos han cambiado lo que nosotros tenemos que estudiar y aprender, sí, lo aceptamos. Pero no vamos a aceptar contaminarnos con la comida del rey. Nosotros somos fieles a Dios y en esto no podemos negociar. Y la suerte está echada. Era prácticamente firmar sentencia de muerte. Sin embargo, nosotros vemos que Dios los honró. Si nosotros estamos pidiéndole algo a Dios, no vamos a condicionar nuestra fidelidad a Dios a lo que Él nos pueda dar. Vamos a ser fiel a Dios, vamos a ser obedientes al Señor, vamos a ir delante de Él y vamos a decirle: todo lo mío es tuyo, todo lo que tú quieras de mí es tuyo. Señor, aquí estoy para servirte, para entregarme por completo. No decirle al Señor: yo me voy a entregar por completo si tú me ayudas en aquello. Así Dios no obra. A Dios no se chantaja, no se chantajea. A Dios no se chantajea, a Dios simplemente se le obedece. Aquí nosotros vemos que entonces Dios honra a los que le honran. Daniel capítulo 1, versículo 9. Entonces Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. En otras palabras, Daniel decidió ser fiel a Dios y Dios lo honró. No es al revés. Algunos cristianos quieren que Dios los honre para entonces ellos después ser fieles. No es así como Dios obra. Nosotros vemos que Dios entonces a partir de este momento está derramando su gracia y su misericordia sobre Daniel. Y son muchos los textos que nosotros vemos que nos confirman esto. Nosotros vamos a ver cómo Daniel es un instrumento de Dios, cómo Daniel es fiel a Dios y los textos lo señalan, sobresalen los textos que nos confirman que Dios estaba con Daniel. Vamos a ver algunos de estos textos bíblicos. Daniel capítulo 1, versículo 9. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Daniel 1, 9. Daniel 1:17. A estos 4 jóvenes Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. ¿Pero quién dio esto? Dios. Fíjese que Dios es el dador de toda buena dádiva. A estos 4 jóvenes Dios le dio conocimiento e inteligencia. Por eso, si tienes conocimiento y si tienes inteligencia, no te robes el mérito, dale la gloria a Dios. Porque Dios es el que da todas estas cosas. Daniel capítulo 1, versículo 19. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Después el rey Nabucodonosor tuvo sueños y ninguno de sus funcionarios pudo interpretarle el sueño. Daniel estaba entre los funcionarios de Nabucodonosor. Esos reyes y monarcas eran megalómanos, antropocéntricos, tipos de salvados, que no tenían ningún tipo de afecto natural. Y Nabucodonosor, al estar atormentado por esos sueños, en medio de un ambiente místico, supersticioso, quería que le interpretaran esos sueños. Y ninguno de sus encantadores, sátrapas, funcionarios, adivinos, agoreros, hechiceros, pudieron interpretarle el sueño a Nabucodonosor. Nabucodonosor se molesta. Y mire lo que dice la Escritura. En Daniel, capítulo 2, del 1 al 13, pero vamos a leer solamente los versículos 12 y 13.
A causa de esto, el rey Nabucodonosor se indignó y se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios por no haberle interpretado los sueños. ¿Y qué dice el versículo 13 al final? Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlo. Daniel y sus amigos también estaban en la lista. Mándenlo a matar a todos. En un arranque de ira. Dice el historiador antiguo Herodoto que la aniquilación de grupos completos bajo sospecha de conspiración o por incompetencia era algo muy antiguo. Y Herodoto registra un par de casos durante el periodo persa. Estos reyes tenían poder absoluto y disponían de la vida de los demás sin ningún tipo de afecto y según sus caprichos. Sin embargo, nosotros vemos que Dios libró a Daniel de esa sentencia, porque Dios tenía propósito con Daniel y sus amigos. Porque Dios, cuando nosotros somos fieles, Dios nos libra, Dios nos guía. Vamos a hablar también, no se apresure a pensar en ejemplos de fidelidad y que Dios nos lo ha librado. Sí, ese Dios que libra es el mismo Dios que en ocasiones no libra. Ese mismo Dios que sana es el mismo Dios que no quiere sanar. Es el mismo Dios que nos libra de la muerte, otras veces no nos libra de la muerte. Muchas veces el Dios que saca de prisión es el mismo Dios que manda a prisión. Muchas veces Dios nos concede bendiciones materiales y nos da abundancia, y otras veces nos permite pasar por sequía y escasez. Es el mismo Dios, pero en este caso Dios lo libró. Pero eso no quiere decir que Daniel tuvo que enfrentarse a muchísimas maquinaciones de sus enemigos. Dice la Escritura, en el mismo capítulo 2 del libro de Daniel, pero en los versículos 27 y 28, que respondió Daniel ante el rey y dijo: te voy a interpretar los sueños. En cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios. Oye lo que dice Daniel. No hay sabios, ni encantadores, ni magos, ni adivinos que puedan declarar y que puedan hacer entender al rey esto. Cuando Daniel dice: yo te puedo interpretar estos sueños, dame un tiempo y yo te lo voy a interpretar. Daniel consulta a Dios y lo primero que Daniel le dice al rey Nabucodonosor: aquí no hay nadie que resuelva eso. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días, tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Cuál fue el resultado de eso? Daniel capítulo 2, versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo: en verdad que vuestro Dios es Dios de los dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Y a partir de ahí, Daniel he visto con buenos ojos por el rey, y Daniel entonces comienza a escalar posiciones de alto nivel en las cortes de Babilonia. Miren lo que dice Daniel capítulo 3, versículo 28 al 29. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Señor de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Sí, pero lo mandó a matar primero. Y como no pudo matarlo porque el Señor lo salvó del horno ardiente, entonces tiene que darle la gloria a Dios. No crean que Nabucodonosor está haciendo esto porque él es un hombre íntegro. Es porque esos reyes se intimidaban al ver la obra de nuestro Dios y que ellos no podían hacer nada contra eso. Daniel capítulo 6, versículos 3 y 4. Ya no estamos en Babilonia,
Ya no estamos bajo el imperio babilónico, sino bajo el imperio medo-persa. Y dice Daniel, capítulo 6, versículos 3 y 4, pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia de corrupción podía hallarse en él. Sátrapa era un título usado en el imperio persa para los gobernadores de las distintas provincias. Y aquí vemos a Daniel funcionando primero con el imperio babilónico y vemos a Daniel después trabajando con el imperio medo-persa. Y lo que se destaca aquí es la fidelidad de Daniel y cómo Dios lo honró, lo bendijo y lo guió por su fidelidad. Y lo que yo quiero significar en esta introducción y que vamos a ver todos los detalles es, en primer lugar, que nuestro Señor es un Dios que honra a aquellos que le honran. En estos tiempos de pandemia, nosotros estamos viendo que las circunstancias están demandando más de nosotros. Estamos viendo a personas desempleadas, pero no se amilane, no se cruce de brazos, salga, piense, llame, pide, toque puerta, a ver cómo Dios le provee. Pero no condicione su fidelidad a Dios, a las circunstancias. Sea fiel a Dios, no importa la circunstancia en la que usted y yo estamos viviendo. Estos tiempos requieren de hombres que se pongan delante de la brecha y le digan al Señor: aquí estoy, como le dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Daniel arriesgó su vida diciéndole al jefe de los eunucos: yo no me voy a contaminar con esa comida. Yo sé que esa comida es muy apetecible. Yo sé que el rey la manda. Yo sé que decirle que no al rey es nuestra sentencia de muerte, pero tenemos que ser fiel a nuestro Dios. Mis hermanos, Dios requiere fidelidad. En estos tiempos no negociemos nuestra fidelidad a Dios. Dios está aquí para ayudarnos, pero nosotros tenemos que ser fieles a Él. Tenemos que pedirle que nos libre del mal. Tenemos que pedirle que nos mantenga el gozo. Pero el gozo vendrá cuando nosotros estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. El gozo es parte del fruto del Espíritu y está en nosotros. Simplemente tenemos que decirle: Señor, gracias, Padre. No siempre las circunstancias van a ser como nosotros queremos. De hecho, la mayoría de las cosas que están en este mundo no son como nosotros queremos. Tenemos defectos, tenemos limitaciones en nuestras personalidades, en nuestro carácter, con lo que luchamos. Tenemos situaciones familiares, tenemos situaciones laborales. No todo será como nosotros queremos, pero por encima de eso hay un Dios todopoderoso que tiene misericordia. Mis hermanos, aquí estamos predicándole a estas sillas. ¿Usted cree que eso? No, nosotros le estamos predicando al pueblo de Dios. Aquí no hay nada. Nosotros predicamos al pueblo de Dios donde quiera que nos está escuchando. Quizás esta no es la situación más promisoria. Quizás no es lo ideal. Uno se anima mirando a los hermanos, viendo sus reacciones, escuchándolo a mí. Pero a pesar de eso seguimos adelante porque nosotros servimos a un Dios fiel, a un Dios verdadero, a un Dios bueno. Nosotros no podemos esperar fidelidad de Dios como si fuera un trueque. Señor, si tú me das tal cosa, entonces yo te voy a ser fiel. Nosotros tenemos que decir como Daniel: no nos vamos a dejar de contaminar con el sistema. Y el sistema que nosotros estamos viviendo hoy es de blasfemia, de profanación al Señor, de infidelidad, de personas que supuestamente cristianas y se han descarrilados.
que han profanado y han apostatado de la fe, nosotros nos mantenemos firmes, y cuando esto termine vamos a estar más firmes todavía y vamos a dar gracias a Dios, y vendrá el momento cuando nos reuniremos otra vez y daremos gracias al Señor por esta pandemia, porque habremos crecido en medio de la adversidad. Eso es lo que el Señor nos muestra en su palabra. Daniel se mantuvo fiel al Señor cuando tuvo que enfrentarse a la comida. Se mantuvo fiel al Señor cuando tuvo que decidir entre la devoción a los dioses babilónicos. Sus amigos tuvieron que decidir también lo mismo. No solamente con los babilonios, sino también con los persas. Dios quiere fidelidad. Cuando nosotros seamos fieles, entonces el Señor va a guiarnos y nos va a mostrar su respaldo de una forma que ni siquiera nosotros imaginamos. El Señor dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, grandes y ocultas que tú no conoces. Pero nos dice: clama a mí y yo te responderé. Seamos fieles. Lo segundo que quisiera que entendiéramos es que la fidelidad a Dios no es garantía de que no nos venga adversidad. Daniel tuvo que enfrentarse a un pozo de leones. Sus amigos tuvieron que enfrentarse a un horno ardiente. La fidelidad de Dios no tiene que ver con lo que nos pase. Dios es fiel independientemente de lo que nosotros tenemos que enfrentar. Algunas veces nos librará de lo que nos causa dolor y otras veces no. Pero como quiera, Él es fiel. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Y en estos momentos difíciles, nosotros vamos a mantener nuestra fe y nuestra dependencia del Señor.